El antiguo Egipto tiene la mejor o una de las mejores culturas antiguas del mundo. Hay estimaciones de que solo se han encontrado entre 25 a 30% de los monumentos, tumbas, palacios y templos del antiguo imperio que gobernaba hace miles de años. Su historia es tan rica y tan vasta que incluso a día de hoy se siguen explorando lugares que nos brindan más información de su estilo de vida, sus hábitos y sus creencias. Por supuesto, un aspecto que no se deja de lado son los descubrimientos de nuevas tumbas y momias, sobre todo si se trata de la realeza egipcia. Muchos de ellos fueron encontrados en el Valle de los Reyes, un lugar egipcio que antiguamente fue toda una necrópolis y que era exclusivo para la gente de más alto rango. También se han encontrado tumbas reales en otros sitios como el Valle de las Reinas, el templo de la ciudad de Luxor, Abu Simbel y las pirámides de Giza. Antes de iniciar con lo no encontrado, echemos un vistazo a lo mejor de la cultura egipcia que nos ha brindado la historia, iniciando con las tumbas y las momias descubiertas hasta el momento, la mayoría sobre todo encontrada en el Valle de los Reyes. Y es importante tener en cuenta el siguiente mapa, que nos muestra las localizaciones específicas y que se les atribuye las iniciales KV o KB seguidas de un número específico. Las tumbas de los faraones se empezaban a construir cuando estos eran coronados y se terminaban al morir, razón por la que KV7 es la tumba egipcia más grande construida de la historia del antiguo Egipto. Perteneció a Ramsés II, o Ramsés el Grande, quien fue el tercer faraón de la dinastía 19. Este tuvo un reinado de 66 años. Fue nombrado el rey constructor, dado que llevó ampliaciones de los templos Ábidos y Amón. También terminó la sala hipóstila del templo de Amón, e intervino en el templo funerario de Rameseum y en el de Abu Simbel. Se cree que tuvo alrededor de un centenar de hijos y murió a los 90 años. Su tumba mide 168 metros de largo, 13 de ancho y 6 de altura. La cámara cuenta con una rampa de entrada, un pozo funerario, una cámara sepulcral, una antecámara, 8 pasillos principales y 12 salas. Las escenas encontradas en sus paredes son representaciones de los dioses Osiris, Iris, Neftis y Anubis, así como ilustraciones del libro de los muertos. Se cree que la tumba fue saqueada en múltiples ocasiones. Probablemente las primeras ocurrieron durante el reinado de Ramsés III, 50 años después de que fuera sellada, por lo que los tesoros que contenía desaparecieron rápidamente. Afortunadamente la momia fue trasladada a tiempo y después encontrada en 1881 en Debe 320. La momia de Ramsés representa a un anciano que sufría artritis dada la posición curvada de su espalda. Se observa también una coronilla sin cabello y dientes desgastados. La causa de su muerte fue un absceso dental que se le infectó. Continuamos con KB2, que perteneció a Ramsés IV. Gobernó durante 6 años y no hay muchos datos relevantes de su vida. KB2 es la cámara egipcia que más jeroglíficos tiene en todo el Valle de los Reyes. Sus dimensiones son 86 metros de largo, 8 de ancho y 5 de altura. Se cree que fue hogar de monjes debido a las inscripciones, cruces y santos que se encontraron en el lugar una vez lo descubrieron. Inicialmente iba a ser mucho más grande, pero debido a que el faraón murió joven, las obras se estancaron y reubicaron el sarcófago en otra posición. Esto explica por qué muchas de las tumbas parece que están a medio hacer, dado que al final solo tenían poco tiempo entre el embalsamiento del cuerpo y el final de las obras. La tumba cuenta con 4 corredores principales, una escalera de ascenso, una antecámara y una cámara sepulcral. A pesar de que estaba destinada para Ramsés IV, su momia fue encontrada durante 1898 en KB 35 y estaba perfectamente identificada. Lo más probable es que algún otro gobernante haya usurpado su lugar. El cadáver del faraón se encuentra dentro de lo que cabe en buen estado, salvo un pie roto y un agujero en el cráneo. Se cree que rondaba los 50 años y a pesar del agujero en el cráneo, científicos teorizan que sufrió una muerte natural. KB-17 es una de las tumbas más bonitas del Valle de los Reyes y perteneció al faraón Seti I, quien levantó algunos templos como Ábidos, el templo de Gurna y el templo de Elefantina. Reinó por 15 años, lo que permitió que KV-17 midiera 137 metros de largo, 13 de ancho y 6 de altura. Cuenta con 7 pasillos, un pozo funerario, 10 salas y una escalera de ascenso.
Esta tumba fue descubierta en 1817 y algo peculiar que encontraron en su suelo fue que estaba repleto de pinceles y también a un toro momificado, razón por la cual también se le conoce como la tumba de Apis, el toro sagrado de Egipto. La momia de Seti fue descubierta en 1881 en DB 320. Se desconoce cómo llegó ahí, aunque seguramente, como en la mayoría de los casos, seguro fue trasladado por orden de futuros faraones. La momia se exhibe en el Museo Egipcio del Cairo, y aunque aún está en condiciones, ha sufrido daños a lo largo del tiempo. El abdomen está quebrado y su cuello está roto. Curiosamente, cuando descubrieron la momia de Seti, se dieron cuenta que su corazón estaba incrustado en el lado derecho del pecho y no en el izquierdo. También se comprobó que la posición de este cambio fue a propósito, por lo que se especula que su muerte pudo ser ocasionada por algún problema cardíaco. Entre las pertenencias halladas se encontraron algunos amuletos entre su vendaje. La tumba KB-11 de Ramsés III fue descubierta en 1895. Fue comenzada por el rey Sednach, pero acabaría siendo utilizada por su hijo Ramsés III. Mide 188 metros de largo, 13 de ancho y 6 de altura. Ramsés III fue un faraón que gobernó durante 30 años. Fue el fundador de templos como Karnak o Luxor, elevó la economía del país y debido a ello la construcción de su tumba fue uno de los trabajos en los que más esmeró detalles, diseños y estancias. Actualmente se encuentra bien conservada y tiene grabados colores y detalles increíbles. Posee un corredor definitivo y 3 laterales, un pozo funerario, 2 antecámaras, 8 salas, una gran sala sepulcral y 2 pequeñas habitaciones gemelas y una tercera más alargada. La momia de Ramsés III sería trasladada por los monjes de la dinastía 21 y finalmente hallada en DB 320. Se encuentra en buen estado de conservación y aparenta una edad de 50 años. Una tomografía realizada en 2012 reveló que el rey falleció degollado cerca de los 60 años. Tutankamón, también llamado el faraón joven, dado a que murió a la corta edad de 19 años, fue el hijo de Akenatón y gobernó al final de la dinastía 18. Contrajo matrimonio con su media hermana Angesenamón. Sufría de una discapacidad física en su pie izquierdo, razón por la que lo obligaría a utilizar bastones. Es muy posible que su fallecimiento a temprana edad haya sido por contraer malaria o por sus problemas óseos. No por nada se considera que su tumba fue uno de los mayores descubrimientos del siglo pasado. Descubierta por el arqueólogo británico Howard Carter el 4 de noviembre de 1922 en el Valle de los Reyes, esta tumba es la más icónica de la historia, dadas las características de su descubrimiento. Mientras buscaban, Howard halló el primer escalón de la tumba. Las siguientes semanas, su equipo vació los escombros del corredor descendente hasta llegar a la puerta sellada. Esto indicaba que el sepulcro no había sido saqueado, algo demasiado inusual, puesto que como hemos visto a lo largo del video, ninguna de las tumbas había permanecido virgen por mucho tiempo. Una vez esperaron algunos días con la puerta principal abierta, se acercaron e iluminaron dentro de la oscuridad de la cámara. Lo que hallaron fue increíble. La luz se reflejaba en el oro de los lechos funerarios, carros de metal noble arrinconados en la esquina y estatuas doradas que salían de las capillas. Cuando llegaron a la cámara sepulcral, redondearon el botín con el sarcófago del faraón, aunque con mucho polvo encima, totalmente intacto. Era la primera vez que se contemplaba un ajuar funerario completo del Egipto faraónico. Sin dudas, un tesoro como ningún otro visto antes en la historia de la arqueología. Tanto fue el éxito de este descubrimiento que muchas personalidades distinguidas viajaron al lugar y se inspiraron muchas canciones y películas sobre el joven faraón. Todos los objetos que se encontraron dentro de la tumba no solo conservaban un valor monetario inigualable, sino también cultural, pues ayudaron a comprender mejor el significado del enterramiento y del más allá que tenían los antiguos egipcios. Fueron más de 5.000 piezas encontradas en la tumba y se demoró 8 años en vaciarla. Entre los objetos a destacar, se hallaron 2 figuras negras del tamaño de un rey, frente a frente, con centinelas, faldellín y sandalias de oro, armados con un mazo y con un báculo. Muchas joyas que pertenecían al faraón en forma de amuletos, anillos, bastones, relicarios, medallones, brazaletes, escudos, corazas, arcos, espadas de bronce y puñales, uno de los cuales tenía una hoja de hierro, un mineral poco conocido en Egipto en su momento.
En la momia del faraón se recuperó una diadema de oro, y cerca de ella, el trono de madera con revestimiento de oro. También se hallaron ushebits, que son figurillas que representan a los criados mágicos, y que seguían sirviendo a los faraones después de la muerte. Encontraron también vestidos con prendas de lino, túnicas, camisas, faldas, restos de comida y bebida que se teoriza podía ser vino, pues estaba dentro de ánforas y tenía una etiqueta donde se lee el año de cosecha. Pero sin duda la joya de la corona fue la máscara funeraria de oro macizo y el trono de oro adorado con vidrio, fayenza y piedras incrustadas. Aunque todo estaba perfectamente posicionado y conservado, es tan raro que no se haya saqueado la tumba anteriormente, ya que no fue ni de cerca la última en construirse. Incluso, tumbas más cercanas al año 1 después de Cristo se han encontrado completamente vacías, y sabemos que históricamente Tutankamón solo gobernó durante 9 años, por lo que el respeto a su figura debería ser teóricamente menor al de otros faraones. De cualquier forma, ninguna teoría es lo suficientemente buena para comprender que se haya mantenido a salvo. Algunas personas que estudiaron a fondo la situación mencionaron que la tumba sí fue abierta al menos una o dos veces, debido a que una de las esquinas superiores de la tumba presentaba una abertura, y que faltarían al menos la mitad de los objetos que se depositaron en ella debido a que no estaba precisamente ordenada. Pero el hecho de que aún se conservara el sello y de que todavía presentaba tantos objetos de valor en su interior vuelve inverosímil esa idea. Las dimensiones de la tumba son 31 metros de largo, 8 de ancho y 3,5 de altura. La tumba cuenta con una escalera descendente, una antecámara, un acceso, un foso funerario, una cámara del tesoro, una cámara mortuoria, 4 puertas de acceso, un pasillo, un corredor y un nicho. La tumba KV-66 es la tumba por excelencia en el Valle de las Reinas, que perteneció a la reina Nefertari, la esposa favorita de Ramsés II. La tumba fue descubierta en 1904 y cuenta con una escalera de ascenso, una escalera interior, 6 salas y una cámara sepulcral. A pesar de que no es una tumba demasiado grande, no se conoce con exactitud las dimensiones, ya que acceder a ella es complicado, pues está cerrada al público general y para acceder se necesita de un permiso especial y un pago económico significativo. A pesar de que ya había sido saqueada, esta tumba aún conservaba piezas como estatuillas momiformes, brazaletes de oro y un pendiente griego de plata, el cual se le ve relucir a la reina en uno de sus retratos. Ahora pasemos al apartado de las momias y las tumbas no encontradas. Precisamente iniciamos la sección con la reina Nefertari, la cual, como mencionamos anteriormente, tiene una de las tumbas más increíbles, pero por desgracia su momia no ha sido encontrada. Nefertari fue una reina poderosa por inercia del consentimiento que le tenía Ramsés II. Esta mujer en vida inspiró la creación del templo Hathor, algo que era insólito para la época. Se sabe que Nefertari fue muy inteligente y posiblemente se dedicara a la escritura, puesto que en el interior de su tumba se revelan dibujos de ella junto al dios de la escritura y la alfabetización. Se especula, debido a los escritos, que su muerte debió acontecer en torno al año 26 del reino de Ramsés II, cuando se encontraba entre los 40 y los 50 años de edad. Tampoco se conoce la causa de su muerte. Cuando se descubrió su tumba en 1904, se recuperaron partes de piernas que coincidían con la estructura ósea y la edad de Nefertari al morir, pero no se pudo comprobar que hayan pertenecido a esta emperadora. Estos restos se encuentran actualmente en el Museo de Turín. Ahmose I fue el fundador de la dinastía 18 y un héroe nacional egipcio, que consiguió expulsar del país a un grupo de extranjeros orientales llamados Hicsos, después de varios años de guerra. También se encargó de convertir a Tebas en capital del imperio del Nuevo Egipto y al culto de dios Amón en símbolos de resistencia. Gobernó durante 25 años y su examen médico indicó que murió cerca de los 35 años. Su momia fue hallada en Deir el-Bahari, en DB 320, junto a muchos otros faraones. Sin embargo, hasta el momento no hay certeza del lugar donde podría encontrarse la tumba
donde fue enterrado este faraón, ni en los libros que son asociados a la historia del Egipto, aunque es muy posible que fuese enterrado cerca del lugar donde lo encontraron, porque fue uno de los dos inmediatos sucesores del fundador de la necrópolis. El por qué su cuerpo se encontraba en DB-320 podría explicarse a que después de ser enterrado, trasladaron su cadáver a la tumba de los reyes por alguna razón, o simplemente a que los sacerdotes se encargaron de poner a salvo a los faraones, y tuvieron en cuenta a los que no fueron enterrados en el valle. Amenofis I, conocido como Amenhotep, gobernó durante 20 años. Se desconoce mucho de su vida, pero se cree que gobernó durante una etapa tranquila en Egipto. Se sigue teorizando si Amenhotep I o su madre, la gran esposa real, Amos Nefertari, fueron realmente los que fundaron la Hermandad de Constructores y no Tutmos I, a quien siempre se le ha atribuido la fundación del Valle de los Reyes. Incluso hay quienes piensan que Amenhotep o Nefertari fueron los primeros enterrados en la necrópolis. En cuanto a la enigmática tumba de Amenhotep I, solo se tienen dos improbables candidatas. La primera es la anómala KB39, en el Valle de los Reyes, situada muy lejos del resto de las demás tumbas, y que cuenta con una planta muy diferente al resto de sus hermanas. La otra es ANB, en Dra Abu el Naga. Esta sí parece haber pertenecido a un enterramiento real, pero cuyas dimensiones no coinciden con las descritas en el papiro Abot, que habla de la tumba de Amenhotep I. Claro que aún no se descarta el encontrar alguna tumba que encaje mejor con las descripciones. También es posible que Amenhotep I fuera enterrado junto a su madre Nefertari, ya que ambas momias fueron encontradas en DB-320. Tutmos II es uno de los monarcas menos conocidos y con menos interés de la dinastía 18. Solo gobernó durante 3 a 4 años. Se piensa que era un rey títere y efímero, y no hay datos de su muerte. Es tanto el desconocimiento de este rey que ni siquiera se sabe de dónde pudo haber estado enterrado, aunque su momia fue encontrada en DB-320. Aquí también se teorizan otras probables candidatas a ser la tumba auténtica, WNA y DB-358 en Deir el-Bari y KB-42 en el Valle de los Reyes. WNA y KB-42 son lo suficientemente convincente para atribuirlas como la tumba del monarca, pero DB-358, que cuenta con un pozo funerario, un elemento que solo aparece en las tumbas reales, es la que mejor encaja con la descripción. Suponiendo que esta sea la tumba de Tutmos II, no quedaría claro el por qué no fue enterrado en el Valle de los Reyes, al ser el inmediato sucesor de Tutmos I. Quizá fue debido a que no era costumbre utilizar el lugar como necrópolis oficial, o que alguien cercano al entorno de Tutmos II o el propio monarca optaran por una tumba más modesta en Deir el-Bari. Jeops o Keops fue el segundo faraón de la cuarta dinastía egipcia. Reinó cerca de 26 años. Se han encontrado dibujos de su nombre en la Gran Pirámide de Giza, una de las razones por la que se le atribuye la construcción de dicho monumento. Se han encontrado muchos objetos que pertenecieron o inspiraron a este rey, entre ellos su barca funeraria hallada en una fosa cerca de la Gran Pirámide de Giza. Sin embargo, no se ha encontrado la momia de este rey ni su tumba. Heródoto, quien fue un historiador y geógrafo griego, en los años 400 después de Cristo, indicó en un texto que Keops ordenó la construcción de las cámaras subterráneas en la meseta de la pirámide de Giza, para que éstas le sirvieran de sepultura. Una sola tumba es la que se desconoce correspondiente a la dinastía 20. Esta es la tumba del faraón Ramsés VIII. Se tiene poca información sobre este rey, salvo que era hijo de Ramsés III, quien reinó durante 3 años. No se conocen datos de ninguna de las tumbas que puedan pertenecer a Ramsés VIII. Hay varias teorías de que al gobernante le parecía indigno el entierro en el Valle de los Reyes y se buscara otra localización. Otra hipótesis es quizá que algún sucesor usurpara su lugar y que enviara el cuerpo de Ramsés a otro sitio. Su momia no ha sido totalmente identificada, pero se encontraron restos con su nombre en una tumba del Valle de las Reinas. Semeneshkara fue el monarca más enigmático y menos duradero de todo el Imperio Nuevo, y es lógico que no se conozcan muchos detalles respecto a su vida, como el momento en el que apareció en la escena del poder y su relación con los monarcas anteriores. Tampoco se sabe sobre su muerte, y mucho menos el lugar de su tumba. Se especula que solo fue rey en solitario durante unos meses y a comparación de otros casos, no hay ni siquiera tumbas candidatas a haber albergado su cuerpo. Tanto misterio hay sobre este personaje que su momia no ha sido identificada con seguridad ni ningún sepulcro parece corresponder con él. Tampoco han sido hallados objetos que estén a su nombre en otras tumbas. Pocas son las emperatrices egipcias que fueron tan poderosas y dominantes como lo fue Nefertiti. Esta reina de la dinastía 18 de Egipto fue la gran esposa de Akenatón,
o Amenhotep IV. Hay egiptólogos que creen que ella fue la verdadera soberana del reino. Una de las esculturas egipcias más icónicas y conocidas es el busto de esta reina, que tiene una antigüedad de 3500 años y que conserva los colores originales. Esta estatua también ayudó a los historiadores a darse cuenta del físico que tenía, ya que se documenta que fue una reina hermosa. El busto se encuentra en el Museo Neuss, en Berlín. Nefertiti desaparece de la escena pocos años antes de la muerte de Akenatón y no se vuelve a mencionar su paradero o el lugar de su tumba. Se especula que Semeneskara, del cual hablamos anteriormente, y que gobernó el tiempo entre la muerte de Akenatón hasta la ascensión de Tutankamón, podría haberse tratado de la reina Nefertiti, pero no existe ningún dato que confirme la teoría. En septiembre de 2022 se encontraron dos cuerpos embalsamados en el Valle de los Reyes. Ambos estaban uno al lado del otro, como si estuvieran acomodados de manera intencional. Debido a lo complicado que fue localizar ambos restos, se sigue esperando una prueba genética que confirme las identidades de las momias. Aunque Imhotep no fue un faraón, tuvo una relevancia histórica importante, pues fue el arquitecto de la pirámide escalonada de Djoser y el sacerdote de la Heliópolis, por tanto fue un auténtico ícono de la época. De hecho, es un candidato a ser el primer arquitecto e ingeniero de la historia. Al ser considerado una eminencia, no es raro que su tumba estuviera, si bien no por encima, al menos cerca del nivel de un faraón. Algunos egipcios consideraban a Imhotep como dios de la medicina y la sabiduría. Se desconoce la causa de la muerte, pero se cree que pereció cerca de los 50 años. Un dato interesante es que en el año 175 después de Cristo, el escritor griego Luciano de Samosata mencionó haber visitado la tumba de Imhotep en las inmediaciones de Menfis. Esta tumba es de los objetos prioritarios para los egiptólogos, puesto que en su interior pueden encontrarse algunas claves de la civilización egipcia que están relacionadas con la profesión de constructor y arquitecto que tuvo Imhotep en su vida. Se especula también que sobre su sarcófago puede encontrarse el extraño libro de la tradición que le hace poseedor y que fue legado desde el cielo. Según la leyenda, este libro contiene información valiosa de arquitectura, medicina, letras y matemáticas. Una de las tumbas más ambiciadas por encontrar es la de la reina Cleopatra y la de su último esposo, el general Marco Antonio. Cleopatra fue la única gobernante de la dinastía ptolémica del antiguo Egipto. Se le considera y se tiene como un hecho que fue una mujer demasiado inteligente, siendo diplomática en asuntos del reino, comandante naval, lingüística y escritora de tratados médicos. Los registros también dejan claro que Cleopatra tenía un imponente poder de manipulación frente a los hombres. Quizá esto, junto a su capacidad intelectual, le ayudó a gobernar el imperio egipcio, y aunque su historia terminó en tragedia, su legado ha perdurado hasta la actualidad. Se han estudiado muchos libros y escritos de la época, pero ninguno puede dar información exacta de la localización de las tumbas de Cleopatra, ni de su cuerpo, ni tampoco el de Marco Antonio, aunque claramente, como hemos mencionado a lo largo del video, tendrían que tener un recinto propio. Hay teorías de que el sucesor al trono, Octavio, también conocido como Augusto, quien era un candidato a suceder el poder debido a que era nieto de Julio César, mandó desterrar su cuerpo una vez que se enteró de su muerte, pero se cree que esta teoría es falsa y que su cuerpo fue escondido por su personal de confianza en algún lugar previamente seleccionado. Muchos egiptólogos creen que el hallazgo de esta tumba puede ser uno de los descubrimientos más importantes del mundo. La mayoría de los monumentos más importantes de la cultura egipcia fueron creados durante el Antiguo Egipto. Estos son tan ricos en cultura e historia que el gobierno ha tratado de preservar lo más posible estas construcciones. Sin embargo, es complicado evitar que el tiempo golpee con fuerza las obras y el estudio de estos hace indispensable el conocimiento faraónico. Estamos hablando de que las expediciones y excavaciones que han realizado equipos durante los últimos 150 años o incluso más no han encontrado nuevos templos o pirámides ocultas o sepultadas. A pesar de esto, hay quienes piensan que todavía puede existir alguna construcción importante en algunos lugares cercanos a Luxor o el Cairo. La verdad sería espectacular que se encontrara algo así bajo tierra, y le brindaría mucho turismo a Egipto, además de impactar claramente al mundo. Pasemos ahora a hablar sobre algunas dificultades que tiene encontrar nuevos monumentos, tumbas o momias reales, o también las que no son reales. ¿Por qué no es frecuente que estemos acostumbrados a nuevos descubrimientos en el valle o en los alrededores del Cairo? Para iniciar esta sección vamos a aclarar el punto principal, el tiempo que conlleva.
Aquí hablamos de mover toneladas de arena y piedra y trasladarlas fuera del área de excavación, pero sin dañar las entradas a las tumbas o monumentos ocultos. Esto limita el uso de maquinaria pesada en la mayoría de los casos, al menos cerca del lugar del trabajo. Si a esto le añadimos que la localización de la mayoría de las tumbas no es exacta y que existe un riesgo inmenso de no descubrir nada en una zona determinada, nos da un resultado de gran pérdida de tiempo. Algo que viene en conjunto con el punto anterior es la temporada en la que se realizan las excavaciones, pues no siempre el terreno es apto para trabajar. Algunas veces el viento es lo suficientemente feroz como para retrasar mucho el proyecto, y los calores no ayudan tampoco a mantener un ritmo de trabajo adecuado. Realizar una expedición en Egipto e intentar desenterrar alguna parte de la historia egipcia es bastante caro. Se necesita de un equipo de trabajo experimentado en el tema, de permisos con el gobierno egipcio, además de herramientas como sensores, equipo especializado en imagen tridimensional y fotografía, una indumentaria especial y un vasto número de suministros que se necesitan durante el proceso. Muchas de las tumbas y construcciones egipcias están construidas de tal forma que su planeación no es casualidad. En algunos casos, las pirámides y las construcciones están escalonadas entre espacios y en otros casos, son necesarios los pasillos y superficies libres o vacías que ayuden a calibrar el peso. El riesgo de algún derrumbe está garantizado si no se conoce bien del tema, sea por los cambios sufridos por el paso del tiempo o por las equivocaciones de los cálculos. Si bien los obstáculos que se han documentado a lo largo de la historia en los descubrimientos egipcios no mencionan trampas increíbles como en las películas, muchos arquitectos egipcios construían falsos pasadizos, trampillas deslizadas de piedra y sobre todo, pozos que debían sepultar a cualquier persona que intentara profanar a un lugar sagrado o de prestigio cultural. Ahora hablemos sobre hallazgos que han sucedido en los últimos años y que son muy interesantes. Para iniciar, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto informó en el último trimestre del 2023 que se encontraron 5.000 tinajas de vino en la ciudad de Abidos, en la provincia de Sank, específicamente en la tumba de la reina Merneit, de la primera dinastía. No hace mucho se había descubierto una reserva de 5.100 años que es la más antigua conocida hasta el momento. Ahora sabemos que los egipcios gozaban de líquido ámbar sobre todo para conmemorar fiestas y como ofrendas a los dioses. También se precisa que los jarrones tenían gran tamaño y se encontraban en buen estado y la mayoría estaban cerrados completamente. Además de los jarrones se encontró un montón de semillas bien conservadas y agrupadas. Este hallazgo podría parecer menos importante que el hallazgo de una tumba o algún faraón real, incluso que alguna reliquia de oro, pero adquiere un valor importante para comprender mejor la historia y la cultura egipcia. De hecho, ahora se sabe con certeza que aunque la bebida popular en el antiguo Egipto era la cerveza, el vino se reservaba para entornos sociales altos como faraones, sacerdotes y nobles, lo que le da más simbolismo al descubrimiento. En 2021 se descubrió una momia peculiar. El detalle que la distingue es su lengua, o lo que estaba en el lugar de su lengua, debido a que ésta era de oro. Esto sucedió en Alejandría, al norte de Egipto. Algunos expertos creen que el amuleto hecho de oro se le colocó con el propósito de que esta persona pudiera tener facilidad de palabra durante la corte del dios Osiris, después de la muerte. Este reciente hallazgo es increíble, y algunos egiptólogos piensan que el corredor podría llevar a la cámara funeraria del faraón Keops. El Ministerio Egipcio de Antigüedades anunció haber descubierto el corredor, cuyo techo tiene un diseño chevrón, una extensión de 9 metros de profundidad y 2,10 metros de ancho. La auténtica cámara funeraria de Keops no ha sido descubierta y se piensa que esconde el tesoro de este rey. Es complicado deducir el avance de esta noticia, puesto que como mencionamos en el apartado anterior, redistribución de peso cumple una función importante en el diseño y la estructura piramidal, y es probable que el corredor cumpla precisamente con esa función. Lo que está claro es que esta pirámide guarda secretos dentro de su interior, debido a que las técnicas no invasivas de imagen han demostrado que existen varias cámaras con espacios sin ocupar dentro del complejo. A comienzos de 2023, un equipo de arqueólogos descubrió 4 tumbas de faraones y una momia de más de 4.000 años cerca del Cairo, en la necrópolis de Saqqara. Se estima que las tumbas pueden ser de entre 2.500 y 2.100 años, antes de la época cristiana. La momia, que aproximadamente es de 4.300 años, se encontró dentro de un sarcófago hecho de piedra caliza a más de 15 metros de profundidad. Además estaba cubierta de oro, pero no pertenecía a la realeza. Sin embargo, el hallazgo no sería menos importante, puesto que, hasta el momento, es la momia más antigua encontrada en Egipto.
Durante el año pasado también se descubrió una posible rama desaparecida del río Nilo, que se cree conectaba cerca con las pirámides de Giza. Fue gracias a los sensores espaciales que detectaron esta distribución, que ahora está oculta bajo arena, así que no es posible verla desde tierra ni desde un avión, pero que sí aparece en las imágenes de radar por satélite. Puede que este hallazgo sea clave para entender la creación y localización de las pirámides. Algunos científicos piensan que si construyeron varias pirámides en esta área, debió haber sido gracias a los cuerpos de agua que facilitaran el transporte de rocas, además de un número considerable de trabajadores. Esto ayudaría también a considerar la metodología de organización y lingüística de la civilización egipcia. También a inicios de 2023, por primera vez en 100 años, se descubrió un libro de los muertos, que se cree tiene poco más de 2000 años. Se trata de un papiro inmenso, de 16 metros, en el que los egipcios escribían sobre el siguiente paso a la vida, y detallaban en este un código sagrado que les mostraría el camino al más allá. El hallazgo fue en Saqqara y se encontró dentro de un sarcófago que tiene 2000 años de antigüedad, dentro de la pirámide de Djoser. Si bien este papiro no está cerca de ser considerado el más largo hasta el momento encontrado, los expertos consideran que su tamaño no es nada despreciable. A pesar de todos estos descubrimientos, es seguro que el reinado del antiguo Egipto esconde aún muchos misterios en los que seguramente muchas edificaciones, tumbas y momias, objetos de valor, que aún están sepultados bajo arena y que con el paso de los años se irán descubriendo. Desde luego que el potencial que tiene es inmenso y esperamos con ansia su revelación. Si el video te gustó, agradecemos mucho que te suscribas al canal, nos ayudes con un like y compartas con tus amigos. Coméntanos qué te pareció y si te gustaría que habláramos de algún tema en específico en otro video. Muchas gracias por la atención. Nos vemos pronto.